Hola, hola, buen día, mi personita y mis personitas especiales. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Espero que hasta este punto te esté yendo muy bien. Pero si no te está yendo tan bien como tú quisieras, espero que te estés fortaleciendo con el poder y la gracia que Dios nos da. Bueno, pues este día vamos a proseguir con nuestra lectura. Vamos a tratar de ir un poco más rápido en la introducción y en la conclusión, recuerda, para darle tiempo a nuestro capítulo. Vamos a iniciar con el quiz de todos los días. Ese sí no puede faltar. Recuérdame cuántos libros en total tiene nuestra Biblia católica. Recuerda que estamos leyendo la Biblia latinoamericana. Muy bien, tiene 73 libros. Recuérdame cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Muy bien, 27. ¿Y en el Nuevo Testamento cuántas cartas o epístolas encontramos? Muy bien, 21 cartas o epístolas. También dime qué otros 2 libros hay en el Nuevo Testamento, aparte de las cartas y de los 4 evangelios. Muy bien, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. ¿Y cuántos capítulos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Muy bien, 28 capítulos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Muy bien, Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Sí, médico. Recuérdame en el Antiguo Testamento cuántos libros tenemos. Muy bien, 46. ¿Cuál es el último libro de toda la Biblia? Apocalipsis. Muy bien. Bueno, recuérdame por último cuáles son los 4 evangelios que tenemos. En orden, por favor. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una pregunta nueva. Cuando los apóstoles quedaron solamente 11, ¿cuál es el nombre del 12º apóstol que agregaron? Muy bien. El nombre del 12º apóstol que agregaron fue Matías. Entre los apóstoles tenemos 2 pares de hermanos. Recuérdame cuáles son esos 2 pares de hermanos. Muy bien. Simón Pedro y Andrés. Y Santiago el mayor y Juan. Ok, esos son los 2 pares de hermanos que tenemos entre los apóstoles. Esas son preguntas nuevas. Muy bien, pero qué bueno que sabes y que te estás aprendiendo toda esa información también. Bueno, ya después de nuestro quiz vamos a pasar a nuestro pequeño repaso. Recuerda que en el capítulo 14 vimos la evangelización en la ciudad de Iconio, cómo nos describe cómo esta fue. Recuerda que Pablo y Bernabé eran los que estaban predicando en esta ciudad. Para que te vayas ubicando un poquito más, aquí en la Biblia que estoy yo utilizando, después del capítulo 15, cuando empieza el capítulo 15, está el mapa en el que podemos ver los viajes de San Pablo. Entonces, aquí te puedes ubicar para ver las ciudades de las que está hablando y ver en qué dirección caminaban. Ok, muy bien. Pues vimos que en la ciudad de Iconio, que está aquí abajito de Antioquía de Pisidia, estaban predicando. Vimos ahí cómo pues mucha gente aceptó la palabra, cómo se convirtió, y también vimos cómo pues los judíos que no estaban tan contentos con esto se pusieron de acuerdo iban a apedrear a los apóstoles. Ellos se dieron cuenta y cómo huyeron a una ciudad que está un poquito más abajito de Iconio, que se llama Listra. Ahí en Listra vemos cómo Pablo, mientras hace una de sus predicaciones o da uno de sus discursos, ve a un a un tullido, y cómo él ve que él tiene suficiente fe para sanarse y le dice que se levante y ande, y él se levanta, se pone en pie y empieza a caminar. Y como cuando toda la gente que estaba ahí vio eso, pues empieza a decir y a gritar que los dioses en los que ellos creían habían bajado a estar entre ellos. Y los dioses en los que ellos creían, aquí nos dice que era Zeus y Hermes. Y como pensaron que Bernabé y Pablo eran estos 2 dioses que habían bajado a estar entre ellos, y cómo querían hacer sacrificios para ellos. Y Bernabé y Pablo se rascan las vestiduras diciéndoles así como que no entienden lo que les estamos diciendo. Nosotros somos como ustedes. Simple y sencillamente estamos predicando lo que Jesús nos ordenó, nos enseñó, y cómo están predicando de Dios. Entonces, como las personas de esa ciudad pues no les hicieron caso, igual hicieron el sacrificio y se fueron a su casa. Y me imagino que pues un poco confundidos, porque sí creían lo que estaban haciendo, pero creían que lo estaban haciendo porque eran los dioses en los que ellos creían. Vimos como en esta ciudad de Listra también se pusieron de acuerdo con unas personas que vinieron de la ciudad de Iconio, donde los habían querido apedrear. Hablaron con gente, la convencieron de que básicamente San Pablo y Bernabé estaban diciendo puras mentiras, y cómo apedrean a Pablo. Esta es la primera vez donde vemos que él sufre un castigo
o sufre maldades que le hicieron por predicar la palabra y cómo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Entonces no estaba muerto, se levanta y cómo junto con Bernabé se van a una ciudad que está más abajito, que es Derbe. Después de ahí vemos cómo también ahí predican y se vuelven a regresar por el mismo camino. Van de Derbe a Listra, pasan me imagino que también por Iconio porque está a mitad de camino, llegan a Antioquía de Pisidia, bajan hasta la ciudad de Pergue y mientras van en su camino, como van animando a todas las personas que se convirtieron y los discípulos y cómo vuelven hasta la ciudad de Antioquía, que fue la ciudad de la que partieron, y le cuentan a todos los discípulos todo lo que sucedió en el camino que hicieron, todo lo que predicaron y todo lo que aconteció. Bueno, esa es la historia. Está bien detallada, entonces pues solamente es un repasito para que nos ubiquemos en dónde estamos. Y ahora sí vamos a empezar con el capítulo número 15. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Santo, Creador de todo lo que existe, Jesucristo, Salvador del mundo, Espíritu Santo, que nos consuelas. Santísima Trinidad, un solo Dios, tú sabes el hambre y el deseo que tenemos de aprender de ti. Ayúdanos a que este día ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que nuestros corazones se vuelvan mansos y humildes para que puedan entender la palabra tuya. Nosotros creemos que a través de ella tú nos hablas y nos enseñas. Queremos aprender de ti y conocerte para así amarte cada día más y más y poder llevarlo en nuestra vida cotidiana y poder ser unos buenos, dignos representantes de ti. Te lo pedimos por tu infinita misericordia y tu infinito amor por nosotros. Amén. Bueno, ya que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Controversias, concilio de Jerusalén, la iglesia será judía. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito:
Después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Versículo 22. La carta del concilio, el principio de libertad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos, con título de ancianos, saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Versículo 36. Segunda misión de Pablo. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios y partieron. Recorrió Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Bueno, esta es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ahí queda nuestro capítulo 15 del día de hoy. Vemos cómo aquí se hace el primer concilio y vemos cómo la primera cosa en la que estuvieron en desacuerdo, que tuvieron que hablarlo y llegar a una conclusión, fue si las personas que aceptaban la fe y se convertían, los que no eran judíos, los que eran paganos, tenían que circuncidarse, porque recuerden que la circuncisión solamente era entre judíos, pero los no paganos no se tenían que circuncidar. Entonces, como los principalmente judíos, las personas que eran más estudiadas, dijeron que si los paganos se convertían, tenían que hacer lo que los judíos hacían, que era circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Entonces, pero la circuncisión era la parte más crítica, porque es una cosa física que se tiene que hacer. Y pues ustedes saben que la circuncisión es una cosa que se le hace principalmente a los niños cuando están pequeños, y aún así es una cosa dolorosa porque les cortan una piel. ¿A quién no me gusta que le corten una piel? Imagínense, si los niños pequeños tienen que también pasar un pequeño proceso, aunque estén tiernitos, para sanar eso. Imagínense ya de adultos. Es como si a nosotros, no sé, nos quieren cortar una parte de nuestro cuerpo porque creemos una doctrina nueva. Entonces dicen, bueno, pues si estás de acuerdo y te conviertes, te tenemos, no sé, que cortar una oreja, por ejemplo. ¿Cómo voy a yo dejar que me corten una oreja? Entonces, pues así los hombres de aquella época, ¿cómo iban a pensar que ya siendo ellos adultos les iban a cortar una piel de su parte íntima? Entonces fue una gran discusión. Entonces, hasta que llegaron a la conclusión de que Dios no pide nada más que se conviertan de corazón y mandan esta carta. Bueno, pues ya les dejo a ustedes, a su criterio, que vayan haciendo sus propias meditaciones, que vayan haciendo sus propias investigaciones privadas. También vimos la segunda misión de Pablo y cómo aquí Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y tanto no se pusieron de acuerdo que se separaron y cada quien se fue por su lado. Pues bueno, no todo fue miel sobre hojuelas. Entonces aquí tomémonos un tiempo para meditar cómo aun cuando tú tienes toda la gracia de Dios y estas personas de las que estamos aprendiendo como San Pablo, que dije, me encanta confundir los nombres de Pablo y Pedro. Disculpen si a veces digo Pablo cuando es Pedro o a veces digo Pedro cuando es Pablo. Pero aquí vemos cómo San Pablo, aunque estaba tan lleno del Espíritu Santo, y también Bernabé, estos dos grandes hombres no se podían poner a veces de acuerdo en cosas tan sencillas como, por ejemplo, llevar con ellos a Marcos. Recuerden que en capítulos anteriores leímos cómo cuando ellos estaban predicando, Marcos les hacía de asistente, pero cuando llegaron a la ciudad de, creo, Antioquía de Pisidia, pues Marcos se regresó a Jerusalén. Entonces aquí Pablo, como él piensa como que, ok, pues ya se regresó, él ya no puede andar con nosotros, él debería de haber andado con nosotros si no anduvo, entonces bye Marcos. Y Bernabé no está de acuerdo. Pero lo que más me sorprende es que los dos estaban llenos del Espíritu Santo, y a veces, aunque estamos llenos de Dios y llenos del Espíritu Santo, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta tomar la decisión correcta. Entonces es la naturaleza humana. Por eso te digo que le pidamos mucha ayuda a Dios para que nos ayude a tomar las decisiones correctas, para ser positivas en las cosas de nuestra vida que a veces nos cuesta, porque nos duelen las cosas que están pasando, nos duelen las cosas que pasan en nuestra vida, en las cuales no tenemos control ni podemos cambiar, y nos cuesta. Y no significa que no estemos llenos del Espíritu Santo, ni le demos la espalda a Dios, mucho menos. Pero bueno, por ejemplo, es algo que me dijo en este momento, mientras leíamos la lectura. ¿Qué te dijo el capítulo a ti? Recuerda que este día es oportunidad para ser feliz. Hoy es el único día que tenemos por seguro. Mañana ya se fue ayer ya se fue y mañana no lo tenemos seguro. Pero hoy, ¿qué decides ser? ¿Qué decides ser? ¿Un victorioso o una víctima de la vida? Bueno, espero que te recuerdes que hay alguien que te ama grande y profundamente, y aunque nosotros no le podamos ver, si prestamos atención dentro de nuestros corazones, siempre le podremos escuchar y le podremos sentir. Recuerda que Él no nos juzga y nos ama tal y como somos, y siempre está con nosotros, abrazándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Recuerda que siempre es mi mayor deseo que todos los días sean llenos de bendiciones y del amor de Dios. Si Dios no lo permite, nos vemos mañana para proseguir con nuestra lectura. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta mañana.